En los últimos años de su vida, el nombre de Ángela Molina empezó a rodearse de un silencio extraño. Un silencio que no hablaba de paz, sino de heridas abiertas que nunca terminaron de cerrarse. Hubo un accidente, un momento que partió su mundo en dos. Un coche, una noche sin testigos claros, una llamada que llegó demasiado tarde, y la vida de su hija, Olivia Molina, desapareciendo en un instante imposible de aceptar. Desde entonces, Ángela ya no volvió a ser la misma. No en los escenarios, no frente a las cámaras, y, sobre todo, no cuando se quedaba sola, porque el dolor no llegó solo. Se arrastraba junto a otra historia más larga, más lenta, más desgastante. Un amor que duró más de 30 años, pero que nunca encontró un final claro. Ni boda, ni despedida. Solo promesas suspendidas en el tiempo, como si ambos vivieran en una estación donde ningún tren llegaba nunca. Un amor que, lejos de sostenerla, terminó convirtiéndose en otra grieta. Una más profunda, más invisible. Y luego, el cuerpo. El cuerpo empezó a hablar cuando ella ya no quería hacerlo. Dolores persistentes, cansancio inexplicable. Noches en vela mirando al techo como si buscara respuestas en las sombras. Nadie sabía exactamente cuándo empezó el declive, ni qué enfermedad la consumía realmente. Solo se sabía que cada aparición pública era más breve, más frágil, más distante, hasta que un día, sin previo aviso, su nombre dejó de aparecer. Y el rumor comenzó. Pero lo que nadie esperaba no era su desaparición. Era lo que vendría después. Un documento, una hoja firmada, un testamento. En él, nombres familiares, herencias distribuidas, recuerdos convertidos en cifras, y una ausencia que gritaba más que cualquier palabra escrita. Olivia no estaba. La hija, la que alguna vez fue el centro de su vida, la que, incluso después de la tragedia, seguía siendo mencionada en sus entrevistas con una mezcla de orgullo y dolor. Borrada, eliminada, como si nunca hubiera existido. Las preguntas empezaron a surgir de inmediato, pero ninguna tenía respuesta. ¿Fue una decisión tomada en medio del dolor? ¿Un gesto de ruptura emocional que nunca se explicó? ¿O algo más? ¿Algo que ocurrió en silencio, lejos de los ojos del público? Algunos decían que Ángela nunca superó la pérdida. Otros, que en los últimos años su relación con los recuerdos de Olivia se volvió insoportable. Había noches, según quienes estuvieron cerca, en las que hablaba sola. No en voz alta. No como alguien que ha perdido la razón, sino como alguien que intenta reconstruir una conversación que nunca pudo terminar. Y tal vez ahí, en ese espacio invisible entre lo que fue y lo que ya no podía ser, nació esa decisión. Una firma, un trazo firme, casi frío, como si, al eliminar el nombre de Olivia, intentara también borrar el dolor que la acompañaba desde aquel accidente. Pero el dolor no se borra, solo cambia de forma. Se esconde en los gestos, en las pausas, en las cosas que nunca se dicen. Porque incluso después de ese testamento, hubo quienes aseguraban haber visto a Ángela detenerse frente a fotografías antiguas, tocarlas con una delicadeza casi temblorosa, como si en ese contacto todavía existiera algo. Algo que no había podido dejar ir del todo. Y entonces surge la pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta. ¿Fue realmente una decisión o una forma de sobrevivir? Porque hay pérdidas que no se aceptan. Solo se reorganizan dentro del alma. Y a veces, lo único que queda es un nombre que ya no aparece en un papel, pero que sigue viviendo, obstinadamente, en algún rincón donde nadie más puede ver. Después de la muerte de Ángela Molina, el silencio que durante años había envuelto su vida empezó a resquebrajarse, como una puerta vieja que finalmente se abre, dejando escapar todo lo que había permanecido oculto. No fue inmediato. Al principio, solo eran murmullos, pequeñas conversaciones en voz baja dentro de la familia.
llamadas que se cortaban de repente, miradas que evitaban cruzarse. Pero bastó que el testamento saliera a la luz para que todo cambiara. Porque lo que parecía un simple documento legal, pronto se convirtió en el detonante de algo mucho más grande. Una disputa, una herencia que no solo hablaba de dinero, propiedades o bienes materiales, sino de afectos, de ausencias, de decisiones que nadie entendía del todo. Las tensiones crecieron rápido, demasiado rápido. Hermanos que ya no se hablaban, parientes lejanos que aparecían de pronto, reclamando derechos, voces que se alzaban en reuniones privadas donde cada palabra parecía arrastrar años de resentimiento acumulado. Y en medio de todo, un nombre que nadie esperaba ver. Un nombre nuevo. Un nombre que no había sido mencionado antes en público. Un nombre que, al aparecer en el testamento, cambió completamente la historia. ¿Quién era esa persona? ¿De dónde había salido? ¿Y por qué Ángela Molina decidió incluirla mientras dejaba fuera a Olivia Molina? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Y con ellas, las grietas del pasado empezaron a abrirse. Porque, poco a poco, algunos miembros de la familia empezaron a hablar. No directamente, no con claridad, pero lo suficiente como para insinuar que la historia de Ángela no era tan simple como el público creía. Que detrás de su imagen fuerte, elegante, casi intocable, había secretos guardados durante décadas, relaciones que nunca se hicieron públicas, decisiones tomadas en momentos de desesperación. Vínculos familiares que no seguían las líneas tradicionales. Algunos susurraban que ese nombre inesperado no era un error, que no era un capricho, que era, en realidad, la pieza que faltaba de una historia mucho más antigua, una historia que se había mantenido enterrada por años, protegida por el silencio y por la necesidad de preservar una imagen. Pero la muerte tiene una forma extraña de revelar lo que la vida intenta esconder. Documentos antiguos empezaron a reaparecer. Cartas, fotografías, registros que parecían no tener importancia, hasta que alguien decidió mirarlos con otros ojos. Y entonces, todo empezó a conectarse. Fechas que coincidían, ausencias que dejaban de ser casuales, momentos en los que Ángela desaparecía de la vida pública sin explicación, y que ahora parecían tener un sentido distinto, como si hubiera vivido dos vidas paralelas. Una frente al mundo, y otra, cuidadosamente escondida. Mientras tanto, la disputa por la herencia se intensificaba. Ya no se trataba solo de quién recibía qué. Se trataba de entender por qué. ¿Por qué ese nombre estaba ahí? ¿Por qué otros no? ¿Por qué ciertas decisiones parecían romper con todo lo que la familia creía saber sobre ella? Y en medio de ese caos, surgió una sensación inquietante. Tal vez nadie conocía realmente a Ángela Molina. Tal vez la mujer que el público admiraba era solo una parte de algo mucho más complejo, más oscuro, más humano. Porque cada familia tiene secretos, pero no todos los secretos sobreviven al tiempo. Algunos esperan, pacientes, silenciosos, hasta que llega el momento exacto en que ya no pueden seguir ocultos. Y entonces, lo que parecía una historia de pérdida se transforma en algo completamente distinto. Algo que ya no pertenece solo a una madre, a una hija o a un testamento, sino a toda una familia que, de repente, se ve obligada a enfrentarse a una verdad que nunca quiso descubrir. Y quizás, en algún lugar entre esos documentos olvidados, entre esas palabras nunca dichas, todavía queda algo más. Algo que aún no ha salido a la luz. Algo que podría cambiarlo todo. Otra vez. Hablar de Ángela Molina es hablar de una figura que durante décadas parecía intocable. Antes de que su nombre quedara envuelto en controversias, en silencios incómodos y en un testamento que nadie logra explicar del todo, hubo otra imagen, una completamente distinta. Una mujer que caminaba sobre alfombras rojas con la seguridad de quien sabe que pertenece a ese lugar. Una presencia que no necesitaba levantar la voz para llenar una sala. Ángela no fue solo actriz, fue símbolo. Desde sus primeros pasos en el cine español,
Su rostro empezó a repetirse en pantallas, carteles, revistas. No importaba si era drama, romance o historias más oscuras. Siempre había algo en su mirada que atrapaba. Algo que no se podía fingir. Algo que hacía que el público no solo la mirara, sino que la sintiera. Participó en decenas de películas, historias que cruzaron generaciones, personajes que parecían quedarse pegados a la memoria de quienes los veían, incluso años después, y con cada nuevo proyecto su nombre se consolidaba más. No como una estrella pasajera, sino como una figura permanente, una de esas que definen una época sin necesidad de decirlo en voz alta. En televisión, su presencia era igual de poderosa. Millones de espectadores la reconocían al instante. Bastaba un gesto, una escena breve, una aparición inesperada, para que todo girara a su alrededor. Había algo casi hipnótico en su forma de actuar, como si no interpretara personajes, sino que los dejara atravesarla. Y con el tiempo, llegó el poder. No solo el reconocimiento, no solo los aplausos, sino también el control. Contratos importantes, proyectos elegidos con precisión, decisiones que no dependían de nadie más. Ángela Molina no era simplemente parte de la industria. Era una de las mujeres que la moldeaban desde dentro. Y, por supuesto, la riqueza, años de trabajo, de éxitos, de inversiones silenciosas, fueron construyendo una fortuna que pocos conocían realmente en detalle. Propiedades, derechos, acuerdos, un patrimonio sólido, casi invisible para el público, pero profundamente presente en cada decisión que tomó en sus últimos años. Todo parecía perfecto desde fuera, demasiado perfecto. Porque mientras el mundo veía a una mujer fuerte, segura, admirada, dentro de su vida privada empezaban a acumularse fisuras que nadie alcanzaba a ver con claridad. La misma mirada que en pantalla transmitía intensidad. En la intimidad se volvía distante. El mismo control que ejercía sobre su carrera parecía desvanecerse cuando se trataba de su propia historia personal. Y ahí es donde comienza la contradicción. Porque, ¿cómo es posible que alguien que lo tenía todo, éxito, reconocimiento, estabilidad económica, terminara dejando tras de sí un rastro de decisiones tan difíciles de comprender? ¿Cómo puede una mujer que fue admirada por millones terminar siendo el centro de una historia marcada por la ausencia, por la ruptura, por un nombre eliminado de un documento que debería haber sido un acto de amor? Tal vez la respuesta está en esa misma dualidad, en esa distancia entre lo que el público veía y lo que realmente ocurría detrás de puertas cerradas. Porque el escenario, la cámara, los aplausos, todo eso tiene un final. Pero lo que ocurre cuando las luces se apagan, eso no siempre se puede controlar. Y quizás, en el caso de Ángela Molina, esa diferencia entre la mujer pública y la mujer privada fue creciendo con los años, lenta, silenciosa, hasta convertirse en algo imposible de reconciliar. Una grieta, pequeña al principio, casi invisible, pero que con el tiempo terminó dividiendo su historia en dos versiones completamente distintas. La que todos conocen y la que apenas ahora empieza a salir a la superficie. Y tal vez, solo tal vez, lo más inquietante no es lo que ya se sabe, sino todo aquello que todavía permanece oculto, esperando el momento en que alguien se atreva, por fin, a mirarlo de frente. Hay 4 hilos invisibles que atraviesan toda esta historia. 4 núcleos de misterio que, si se siguen con atención, parecen conducir siempre al mismo lugar. El corazón fracturado de Ángela Molina. El primero son las últimas palabras. Nadie las escuchó con claridad. Nadie puede repetirlas con certeza. Pero todos coinciden en algo. Existieron. Aquella noche del accidente, antes de que el mundo se rompiera en dos, hubo un intercambio. Una conversación breve, quizás incompleta, entre madre e hija, entre Ángela y Olivia Molina. Algunos dicen que fue una discusión, otros
que fue una despedida disfrazada de rutina. Y hay quienes aseguran que, en esos segundos finales, se dijeron cosas que nunca antes se habían atrevido a decir. Palabras que no quedaron registradas en ningún sitio. Palabras que no pueden verificarse, pero que, de algún modo, siguieron resonando en cada decisión que vino después. El segundo hilo es el testamento. Un documento frío, preciso, casi quirúrgico. En él, la enorme fortuna de Ángela Molina fue distribuida con una lógica que, a primera vista, parecía ordenada. Nombres, porcentajes, propiedades asignadas con aparente equilibrio. Pero al mirar más de cerca, ese equilibrio se rompe. Hay decisiones que no encajan. Hay ausencias que pesan más que cualquier presencia. Y sobre todo, hay una sensación persistente de que ese documento no fue escrito solo con la mente, sino con algo más, algo emocional, algo que no se puede cuantificar. El tercer elemento es una voz, no pública, no oficial, pero cercana. Una persona que estuvo junto a Ángela durante años, que la vio en sus momentos más silenciosos, que fue testigo de sus rutinas, de sus pausas, de esas horas en las que la actriz dejaba de ser personaje y volvía a ser simplemente una mujer. Su testimonio no es directo, no es completo, pero lo que sugiere es suficiente para incomodar. Habla de noches en las que Ángela no dormía, de conversaciones que parecían no tener interlocutor, de decisiones tomadas de forma repentina, sin explicación aparente, y sobre todo, de una presencia constante, invisible, pero real, como si alguien más estuviera siempre en la habitación. El cuarto misterio es el más inquietante, porque no está en un documento, ni en una declaración. Está en los patrones, en las repeticiones, en los pequeños detalles que, al juntarse, forman algo imposible de ignorar. Objetos que Ángela nunca quiso mover, fotografías que permanecían en el mismo lugar, intactas, incluso cuando todo lo demás cambiaba. Fechas que coincidían con decisiones importantes. Y sobre todo, esa insistencia en mirar hacia atrás. Como si el pasado no hubiera terminado. Como si la figura de Olivia, aunque ausente, siguiera ocupando un espacio imposible de reemplazar. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto una pérdida puede seguir tomando decisiones por alguien? Porque, si se observa con cuidado, todo en esta historia parece girar en torno a esa ausencia. Las palabras no dichas, el testamento incomprendido, la voz que insinúa más de lo que revela, y esa sensación constante de que algo o alguien nunca se fue del todo. 4 misterios, 4 piezas, que no encajan perfectamente, pero que tampoco pueden separarse. Y quizás, en el fondo, no se trata de resolverlos, sino de aceptar que algunas historias no están hechas para ser entendidas por completo, que hay decisiones que no responden a la lógica, y que, a veces, lo más importante no es lo que ocurrió, sino lo que sigue ocurriendo, en silencio, mucho después de que todo parece haber terminado. Para entender lo que ocurrió al final, hay que volver al principio, mucho antes de los focos, antes de los aplausos, antes de que el nombre de Ángela Molina se convirtiera en un símbolo del cine, hubo una niña que no nació en la comodidad, ni en la estabilidad, ni en un hogar donde todo estuviera claro. Ángela llegó al mundo en medio de la incertidumbre, en una familia donde las carencias no eran una excepción, sino la norma. El dinero faltaba, las oportunidades eran escasas, y el futuro no tenía forma definida. Pero lo más difícil no era la pobreza, era la ausencia, su padre. Un hombre que, según quienes conocieron esa etapa, nunca terminó de reconocerla del todo. No de forma abierta, no de manera firme. Era una presencia lejana, difusa, como una sombra que aparece y desaparece sin explicación. Y para una niña, eso deja una marca, no visible, no inmediata, pero profunda, porque crecer sin ser plenamente aceptada por quien debería haber sido un pilar, crea una pregunta silenciosa que nunca desaparece. ¿Soy suficiente?
Esa pregunta la acompañó. En cada mudanza, porque no hubo un lugar fijo, no hubo raíces. La infancia de Ángela estuvo marcada por constantes desplazamientos, casas temporales, entornos cambiantes, amigos que no duraban lo suficiente como para convertirse en algo real. Cada vez que empezaba a acostumbrarse, tenía que volver a empezar. Y así, poco a poco, aprendió algo que no todos aprenden tan temprano: a no depender, a no esperar, a no confiar completamente. Se convirtió en una observadora, silenciosa, atenta. Aprendió a leer las emociones de los demás antes de que fueran dichas, a anticipar conflictos, a adaptarse, a sobrevivir en cualquier ambiente, incluso en aquellos donde no era bienvenida. Porque cuando no tienes estabilidad, desarrollas instinto, y cuando no tienes apoyo, desarrollas resistencia. Pero todo eso tiene un precio, porque esa niña que aprendió a sostenerse sola, también aprendió a cerrarse, a no mostrar demasiado, a no entregar todo, a mantener siempre una parte de sí misma fuera del alcance de los demás. Y con el tiempo, esa forma de sobrevivir se convirtió en su forma de vivir. Cuando llegó el éxito, cuando el mundo empezó a reconocerla, cuando su nombre comenzó a resonar en el cine y la televisión, esa niña seguía ahí, oculta, pero presente. La mujer que el público veía, segura, intensa, magnética, era real. Pero no era toda la historia. Detrás de cada decisión había una lógica emocional construida mucho antes. Antes de los contratos, antes de la fama, antes incluso de entender lo que significaba el amor. Porque para alguien que creció aprendiendo a no depender, amar no es simple, confiar no es natural, y dejar ir puede sentirse como desaparecer. Tal vez por eso, en su vida adulta, sus relaciones fueron complejas, intensas pero inestables, profundas pero marcadas por una distancia difícil de explicar, como si siempre hubiera una parte de ella que permanecía en alerta, preparada para el abandono, incluso cuando no había señales de que fuera a ocurrir. Y entonces, cuando la tragedia golpeó, cuando perdió a Olivia Molina, esa estructura interna, construida desde la infancia, no colapsó, se activó. Porque el dolor no llegó a una persona sin preparación. Llegó a alguien que llevaba toda la vida aprendiendo a soportar la pérdida. Pero esta vez era diferente, porque no era una ausencia más, era la ausencia definitiva. Y quizás, en ese momento, todo lo que Ángela había construido para protegerse empezó a transformarse en algo más oscuro, más rígido, más difícil de comprender desde fuera. Porque cuando alguien ha aprendido desde niño a sobrevivir solo, incluso el amor más profundo puede convertirse en un lugar peligroso. Y tal vez, en algún rincón de esa infancia marcada por la falta, por el rechazo, por la necesidad de ser fuerte demasiado pronto, ya estaba escrita, en silencio, la forma en que terminaría enfrentándose a la pérdida más grande de su vida. Hay un momento, difícil de ubicar en el tiempo, imposible de señalar con exactitud, en el que una niña deja de ser solo una niña y empieza a construir una promesa. No una promesa en voz alta, no algo que alguien más pueda escuchar, sino una frase interna, repetida en silencio, que se convierte poco a poco en una regla de vida. Para Ángela Molina, ese momento no fue un instante único. Fue una acumulación. Días en los que nadie volvía. Noches en las que faltaba una respuesta. Miradas que no se detenían en ella lo suficiente como para hacerla sentir vista. Y entonces, sin darse cuenta del todo, empezó a construir una idea. Simple, directa, casi inocente en apariencia. Si logro ser alguien, nadie me dejará. Esa fue la semilla. No hablaba de fama en términos de gloria. No hablaba de dinero como lujo. Hablaba de seguridad, de permanencia, de una forma de asegurarse que el abandono no volviera a repetirse. Porque en la lógica de una niña que crece sin certezas, el reconocimiento se convierte en protección. Si eres importante,
te necesitan. Si te necesitan, no se van. Así de simple, así de peligroso. Con los años, esa promesa se fue volviendo más concreta, más definida, más exigente. No bastaba con ser querida, había que ser imprescindible. No bastaba con estar presente, había que destacar. Y así, cada paso que dio, cada audición, cada papel, cada decisión, no solo respondía a una ambición artística, sino a una necesidad más profunda, más íntima, más difícil de explicar. La necesidad de no ser olvidada, la necesidad de no ser reemplazada, la necesidad de no volver a sentirse invisible. Cuando el éxito llegó, no fue una sorpresa, fue una confirmación. Los aplausos no eran solo reconocimiento, eran prueba. Las cámaras no eran solo exposición, eran garantía. Y el dinero no era solo comodidad, era control, porque tener recursos significaba no depender de nadie, no esperar, no pedir, no quedar expuesta a que alguien decidiera marcharse, dejándola sin nada. Pero las promesas hechas desde el miedo nunca se satisfacen del todo, porque incluso cuando todo parecía estar en su lugar, la carrera, el reconocimiento, la estabilidad, había algo que no encajaba, una inquietud, una tensión constante, como si, en el fondo, supiera que ninguna cantidad de éxito puede garantizar lo que realmente buscaba, porque la permanencia no se compra, el amor no se asegura, y las personas siempre tienen la capacidad de irse. Tal vez por eso, en sus relaciones personales, Ángela nunca bajó completamente la guardia. Siempre hubo una parte de ella que observaba desde la distancia, que evaluaba, que se preparaba, incluso en los momentos más felices, para la posibilidad de una pérdida. Y cuando se convirtió en madre, esa promesa tomó otra forma, más intensa, más delicada, porque entonces ya no se trataba solo de no ser abandonada, se trataba de no abandonar, de no repetir la historia, de ser, para su hija Olivia Molina, todo lo que ella no tuvo. Pero ahí es donde la paradoja se vuelve inevitable, porque quien ha aprendido a amar desde el miedo, a veces ama con demasiada fuerza, con demasiada necesidad, con demasiada urgencia de asegurar lo que, en esencia, no se puede controlar. Y entonces, sin quererlo, esa promesa inicial, esa idea de que el éxito, el dinero y la importancia podían evitar el abandono, empieza a transformarse. Se vuelve más rígida, más exigente, más difícil de sostener. Porque cuanto más se intenta retener algo, más evidente se vuelve su fragilidad. Y quizás, en algún punto de su vida, Ángela empezó a intuirlo. Tal vez en una pausa entre proyectos. Tal vez en una conversación que no terminó bien. Tal vez en un silencio demasiado largo. Ese presentimiento de que, a pesar de todo lo que había construido, aún no podía garantizar lo que más deseaba. Y aún así, continuó. Porque algunas promesas no se rompen. Se viven, se repiten, se defienden, incluso cuando empiezan a doler. Y así, sin decirlo nunca en voz alta, esa niña que un día decidió que nunca volvería a ser abandonada, siguió guiando cada paso de la mujer en la que se convirtió, incluso en aquellos momentos en los que ya no quedaba claro si estaba persiguiendo el amor o huyendo, todavía, de la posibilidad de perderlo.